A ver, imaginen por un momento tener control total sobre las finanzas personales, pero no con una aplicación de moda, sino con un método japonés que tiene más de 100 años. Hoy vamos a explorar el kakebo, que es, pues más que un libro de cuentas, es todo un arte, una filosofía de vida para ahorrar dinero. Es una de estas frustraciones súper comunes, ¿no? Llega el final del mes y la pregunta es la misma: ¿a dónde se fue todo? Se siente una pérdida de control total. Bueno, pues justo para combatir esta sensación es que existe este método. Esta va a ser nuestra ruta para los próximos minutos. Primero, vamos a hablar del gran reto que es ahorrar. Luego, nos metemos de lleno al kakebo, que es, cómo funciona y la filosofía que lo hace tan especial. Y al final, cerramos con las claves para organizar nuestro futuro financiero. Ok, vamos a entrarle de lleno. Para entender por qué un método como el kakebo es tan importante hoy en día, primero hay que ver el panorama completo de los hábitos de ahorro. Y la verdad, el contraste es bastante revelador. Miren, el contraste es impresionante. Por un lado, según el Banco Interamericano de Desarrollo, en América Latina el ahorro es una debilidad, se ahorra poco y mal. Y por otro lado tenemos a Japón, donde el kakebo es parte de la cultura y los hogares ahorran en promedio un 25% de sus ingresos. Es que la diferencia es abismal y nos enseña el poder de tener un sistema claro. Entonces, ¿cuál es esa solución que lleva más de un siglo funcionando? Vamos a conocer a fondo el kakebo, un método que, créanme, es mucho más que hacer un simple presupuesto. La palabra kakebo se traduce literal como libro de cuentas del hogar. Suena muy sencillo, ¿verdad? Pero que no los engañe la simplicidad. Su diseño está pensado para lograr una gestión del dinero que sea de verdad eficiente y, sobre todo, muy consciente. Y ojo, que esto no es una moda pasajera, ¿eh? Fue creado allá por 1904 por Motoko Hani, que fue la primera mujer periodista de Japón, una pionera. Ella buscaba empoderar a las mujeres para que gestionaran las finanzas de la casa. Para los años 40 ya era un fenómeno, y hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo una herramienta básica en Japón. Que haya durado tanto tiempo habla de su eficacia. La idea central desde que nació fue justo esa, darle a las familias una herramienta para tomar las riendas de su dinero. No se trata de limitarse o de prohibirse cosas, sino de entender a dónde se va cada peso para poder dirigirlo conscientemente y así construir un futuro más estable. Muy bien, ahora sí, vámonos a lo bueno, a la parte práctica. ¿Cómo se lleva el kakebo en el día a día? Van a ver que es más fácil de lo que parece, y todo se centra en poner atención. Antes de anotar un solo peso, el método pide hacer una pausa y reflexionar. A ver, ¿para qué se quiere ahorrar? ¿Para pagar una deuda? ¿Para el enganche de una casa? ¿Un viaje soñado? Tener esa meta bien clara es la gasolina que va a mantener la motivación encendida mes con mes. El proceso se resume en tres grandes momentos. Al principio del mes se planea, se apunta cuánto dinero entra, cuáles son los gastos que sí o sí hay que hacer y se define una promesa de ahorro. Luego, durante todo el mes, se registra cada gasto. Y al final, la parte más importante, se analizan los resultados para ver qué pasó, aprender y mejorar para el siguiente mes. Aquí está la magia del registro, las categorías. No se trata nomás de anotar por anotar, sino de entender en qué tipo de cosas se nos va el dinero. Y junto a lo básico como la comida y lo divertido como el ocio, el kakebo incluye una categoría súper reveladora: cultura y deportes. Esto refleja la importancia que la filosofía japonesa le da al crecimiento personal. Básicamente te pregunta, oye, ¿cuánto estás invirtiendo en ti? Al final del día, la matemática es muy sencilla. Lo que entra menos lo que sale es lo que se puede ahorrar. Pero el kakebo nos obliga a ver esa cifra no como lo que sobra, sino como un potencial. Un potencial que podemos hacer crecer si tomamos buenas decisiones. Y este es un detalle clave. Tradicionalmente, el kakebo es una libreta, algo físico. El simple acto de escribir a mano nos obliga a hacer una pausa, a pensar en cada gasto. Esto crea una conexión mucho más profunda con nuestras decisiones financieras que simplemente ver un número en la pantalla de una app. Ya vimos el cómo. Ahora pasemos a lo más profundo, porque el kakebo no es una simple hoja de cálculo. Detrás de los números hay una filosofía de vida muy potente. Para que todo quede súper claro, el método usa una analogía genial. Por un lado está el lobo, que representa los gastos, eso que se come nuestro dinero. El objetivo es mantenerlo a raya, hacerlo chiquito. Y por el otro lado está el cerdo, que son los ahorros. La meta es alimentarlo todos los días para que crezca fuerte y gordo. Es una forma muy visual de no olvidar a dónde tiene que ir nuestro esfuerzo. Y esta frase ilustra perfecto la visión japonesa que está detrás de todo. Poner orden en las finanzas no es solo para tener más dinero en el banco, es un camino para encontrar paz mental, para sentir bienestar y armonía en la vida. El control financiero, al final, es un reflejo del orden interno. Aquí viene una reflexión que es, de verdad,
muy profunda. El kakebo nos hace pensar en algo que vale mucho más que el dinero, nuestro tiempo. Cada peso que gastamos es en realidad una parte del tiempo de nuestra vida que invertimos para ganarlo. Entonces la pregunta cambia. ¿Estamos invirtiendo bien nuestro tiempo y el fruto de nuestro esfuerzo? Entonces, si uno se compromete con esta práctica y la hace un hábito, ¿qué se puede esperar? Los beneficios van muchísimo más allá de solo tener más dinero guardado. Los resultados de verdad transforman. Uno gana conciencia total de a dónde se va el dinero. Se aprende a diferenciar lo que es necesario de lo que es un simple antojo. Se construyen hábitos financieros sanos y, por lo tanto, se alcanzan las metas. En esencia, uno se convierte en una persona que planea y que toma las riendas de su futuro. Y lo mejor de todo es lo simple que es. No se necesitan programas carísimos ni ser un experto en finanzas. Con un cuaderno, una pluma y la disciplina para sentarse a anotar y reflexionar, cualquiera puede empezar a aplicar estos principios y a ver cambios. Y cerramos con la pregunta final. El kakebo nos enseña que el dinero es solo una herramienta. Una vez que se tiene el control, la verdadera pregunta no es cuánto se ahorra, sino qué se va a hacer con esa libertad. En qué sueños, en qué pasiones, en qué experiencias se va a invertir nuestro recurso más valioso, que es el tiempo. La respuesta a esa pregunta es la verdadera recompensa de este método.